Ministerio Conocimiento y Carácter presenta Conociendo Más. ¿Qué es el dispensacionalismo? Una de las preguntas que nos hacemos en el punto de vista teológico, en el campo de la teología, es qué cosa es la teología dispensacional o qué cosa es el dispensacionalismo o cómo es que se entiende esto en el mundo teológico. Por lo general, muchas personas piensan que el sistema dispensacional o todo el engranaje dispensacionalista o la teología dispensacional o el dispensacionalismo tiene que ver con dividir la historia de la redención en 7 dispensaciones de tiempo. Y de alguna forma la palabra dispensación tiene que ver con economía o modo en el que Dios usó de alguna forma, obró de alguna manera en cierto periodo de tiempo. Y muchas personas creen que dentro del término dispensacionalismo está la división de la historia en 7 dispensaciones. Estas 7 dispensaciones son básicamente el tiempo de la inocencia, que esto abarca desde que Dios creó a Adán y Eva hasta el momento en que ellos pecaron, mientras fueron inocentes sin pecar. La segunda dispensación va entonces en lo que se conoce como el tiempo de la conciencia, que es desde el momento en que el hombre es consciente de pecado, después de Génesis 3 hasta el momento del diluvio, donde Dios destruyó la raza humana producto de un diluvio. Luego tenemos lo que es el gobierno humano, que va desde Noé hasta básicamente hasta cuando Dios llamó a Abraham. Ahí tenemos lo que conocemos como lo que se conoce como la dispensación del gobierno humano, que incluye básicamente el ser humano viviendo bajo un gobierno que Dios mismo estableció en ese pacto de Dios con Noé. Después de eso tenemos la dispensación de la promesa, donde Dios promete a Abraham esta simiente, que va desde Génesis 12 básicamente hasta el momento en que Moisés lleva a cabo la ley en el Sinaí, que esta sería entonces la próxima dispensación del momento de la ley, que es una de las más largas que tenemos en todo el Antiguo Testamento. Luego tenemos la gracia, que se cumple con la muerte, resurrección y ascensión a los cielos de Jesucristo, y es la que estamos viviendo supuestamente, dice el sistema de la teología dispensacional en este momento, mientras estamos bajo la gracia. Y la séptima dispensación es lo que ellos conocen como el reino o el milenio, depende del punto de vista que uno tenga en cuanto a la teología del milenio. A manera de resumen, 7 dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino. Ahora, lo importante de todo esto es que cuando uno divide la historia de la redención en esas 7 etapas, eso no es lo que te hace a ti un dispensacionalista. Tú puedes entender o puedes creer que Dios manejó o se movió o trató, por decirlo de alguna manera, con la raza humana en diferentes etapas, de diferentes maneras, teniendo en cuenta estas 7 etapas, y aún así no ser un dispensacionalista o no tener una teología dispensacional. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que te hace entonces un dispensacionalista si conocer las 7 dispensaciones? Hay personas que ponen más, hay personas que ponen menos. No es lo que te hace un dispensacionalista. Y según Charles Ryrie, uno de los más grandes teólogos dispensacionalistas del siglo XX, dice que hay 3 cosas que te hacen a ti una persona dispensacionalista cuando tú estudias la teología. Y esto es lo que quiero que entiendas. Y en ninguna de las 3 está que tú dividas la historia en cierta cantidad de dispensaciones. La primera, y quizás la más importante, es que una persona es dispensacionalista cuando divide el pueblo de Israel, la nación de Israel, de la iglesia. Hay una persona que es dispensacionalista, ve en su teología Dios lidiando con 2 pueblos por separado, con el pueblo de Israel, la nación de Israel, descendiente de Abraham, y eventualmente con la iglesia como un pueblo aparte. Y eventualmente eso hace que uno pueda entender que en este momento de la dispensación de la gracia, Dios puso en pausa su tiempo con la nación de Israel, está lidiando con los gentiles, está trabajando con la iglesia. Y entonces eventualmente cuando termine este tiempo, dice la teología dispensacional, Dios rapta a su iglesia y entonces termina de trabajar con el pueblo de Israel. Así que la primera razón o la primera característica que hace a una persona dispensacional es que ve en su teología a Dios lidiando con 2 pueblos por separado, el pueblo de Israel y la iglesia. Eso es primero.
Lo segundo que te hace una persona dispensacionalista, por lo tanto, vimos en primer lugar ya que tiene que haber una separación entre Israel y la iglesia, dos pueblos trabajando por separado, Dios obrando en dos pueblos por separado. Lo segundo es entonces que uno tiene que aprender a interpretar la Biblia literalmente. Esta es otra característica del dispensacionalismo. La Biblia se interpreta literalmente y por supuesto una cosa se desprende de la otra. Porque cuando uno interpreta la Biblia de manera literal, uno entonces encuentra en el Antiguo Testamento un pueblo de Israel, Dios lidiando con un pueblo de Israel, y eventualmente después se hace más difícil hacer la conexión en que entre ese pueblo de Israel se hace una fusión con el pueblo de redimidos del Nuevo Testamento, y por lo tanto la interpretación literal desprende entonces de una interpretación literal de la Biblia, se desprende entonces que Dios está lidiando con un pueblo en el Antiguo Testamento y con un pueblo diferente que es la iglesia en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la interpretación literal de las Escrituras, y esto por supuesto encuentra su talón de Aquiles a la hora de encontrar pasajes como Apocalipsis o como literatura profética apocalíptica, donde la intención del autor no fue necesariamente escribir cierto libro con el propósito de ser un libro que se interprete literalmente tal y como se está escribiendo. Más bien, la literatura apocalíptica tiene la intención dada por el autor de escribir con un mensaje cifrado, escondido detrás de símbolos, números, repeticiones, patrones, tipos. Y cuando uno a veces quiere forzar un libro como Apocalipsis o como parte de Daniel dentro de un sistema literal de interpretación, perdemos entonces la intención original por la cual el autor escondió un mensaje detrás de todo eso. Y la tercera característica que hace a una persona dispensacionalista es, por supuesto, entonces tener en cuenta que hay algo nuevo sucede con la idea del nuevo pacto. Uno no puede ver una teología donde Dios va desarrollando poco a poco un sistema de pacto que tiene origen en el Antiguo Testamento y va avanzando progresivamente hasta que llegamos entonces al cumplimiento total del nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hay una discontinuidad en cuanto a la progresión de la forma en la que Dios revela su palabra. Así que, ¿qué es lo que hace una persona dispensacionalista? En primer lugar, no es mantener una división de 7 dispensaciones de tiempo. Uno no necesariamente por eso es dispensacionalista. Tiene que ver con una separación entre Israel y la iglesia, dos pueblos por separado. En primer lugar, tiene que ver también con una interpretación literal de las Escrituras. Y tiene que ver también con una discontinuidad entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, como dos pactos completamente separados que no tienen una continuidad progresiva el uno del otro. De alguna manera u otra, si tú tienes una teología que ubica o incluye estas tres características, es muy posible que tú seas una persona dispensacionalista, independientemente de que creas o no de que Dios dirigió la historia o se ha manejado a través de la historia en diferentes etapas de tiempo de diferentes maneras.